Hoy os traigo otro crimen, otra historia digna de contar, sobre todo para que sirva de aviso a alguien que pudiera estar en esta situación. Y hoy el crimen o historia que os voy a contar es el de Susan Capper. Susan nació el 1 de septiembre de 1976 en Manchester, Reino Unido, en Inglaterra. Se desarrolla esta historia. Además es irónico porque las fechas del crimen conoceréis probablemente. Yo sé que cubrí este crimen, este caso, Mimicidios en mi canal de YouTube, el crimen de James Polger, que era un chiquillo, fue un niño de 2 años que asesinaron otros 2 niños. Pues el caso de Susan ocurrió en el mismo área 2 semanas antes del secuestro y asesinato del pequeño James. O sea que estaba la prensa loca con esta historia cuando sucedió lo de James a escasos kilómetros. Y es que Susan, como os decía, nació en el 76 en Manchester y es donde vivió toda su vida. Vivía con su madre Elizabeth, John, que era su padrastro, pero como ella y su hermana Michelle no habían conocido a su padre biológico, ni tenían ningún tipo de relación con él, ella siempre llamó a John su padre. Otra cosa que llama mucho la atención y que a mí a título personal me hace sentir mucha lástima por Susan es que mientras que hay otras víctimas que tienen una infancia normal o que tienen unas vivencias y una experiencia normales a gente de su edad, Susan, sin embargo, ya era descrita desde pequeña por su madre, familia, la gente que la conocía, siempre era descrita como una niña muy insegura, muy crédula, que se desvivía por complacer a los demás, muchas veces metiéndose en problemas o haciendo cosas que no debía con tal de complacer a alguien. Además era muy, muy ingenua, y es que encima no solo era, pues eso, crédula, ingenua, influenciable, sino que además no era nada rencorosa. Su madre ha contado a posteriori que había niños del barrio o amigas del colegio que la madre le decía, oye, te han hecho ABC, no te sigas juntando con ellos, que te lo van a volver a hacer. Sin embargo, ella no guardaba rencor a nadie. Tenía tanta necesidad de gustar y de complacer a los demás que no tenía nada en contra de nadie, daba igual lo que le hubieran hecho. La vida de Susan dio un giro a negativo en 1990 porque cuando ella tenía 14 años sus padres deciden divorciarse y fue un proceso mega traumático para toda la familia, aparte de que trajo muchísima inestabilidad, porque, por ejemplo, Elizabeth, la madre, se fue de casa y no tenía una dirección fija, no tenía casa. Se iba quedando con familiares o con amigos. Durante ese tiempo, las niñas, Susan y su hermana Michelle, pasaron a cargo de los servicios sociales hasta que por fin John, el padre, consiguió una casa estable y pudo hacerse cargo de las niñas. O sea que realmente empezaron a rotar de casa de John a pasar unos días con la madre, sea donde fuera que estaba la madre, o en casa de familia, o en casa de amigos. Y mira que Susan no era precisamente una buena estudiante, o por lo menos así la recuerdan en el instituto los profesores, pero sin embargo sí que empezaron a notar en el instituto, iba al instituto Monston Brook, empezaron a notar muchas faltas a clase. Ella decía, bueno, ella y sus padres, claro, porque también se le transmitió a los padres, oye, que tu chiquilla está faltando. Y era o bien porque no, en ese momento a lo mejor se estaba quedando con la madre en casa de alguien que vivía muy lejos y no tenía transporte para llegar al instituto, o que se había tenido que hacer cargo de los hijos de los amigos con los que estaba viviendo su madre en ese momento. En fin, una situación súper inestable que imagínate cómo afectaría a una chiquilla de 14 años que ya de por sí es muy insegura. La situación de Susan, malísima, de hecho así se lo transmitió también a los profesores, tanto ella como su madre, de mira, estamos pasando por esta situación en la familia y es que ahora mismo es todo un poco caótico. Fue en esta época de caos en la vida de Susan, cuando paseando un día por la calle se encuentra un chico más o menos de su edad llorando sentado en la acera. Y Susan, preocupada por él, se acerca, se sienta, le pregunta qué le ha pasado y este chico, Clifford Puck, le cuenta que lo ha dejado con la novia y que tiene el corazón roto y tal. Fíjate si sería ella empática que se encontró a un chico cualquiera llorando por la calle y se sentó con él. Bueno, al final le ofrece acompañarlo a casa para que no se quede allí tirado en la calle y dice él que si le acompaña a casa de su hermana. Ambos caminan hasta el 97 de Langworthy Road, que casualmente es un par de calles más allá de donde está la casa de John, el padre de Susan, y allí es donde conoce a Jean Powell, la hermana de Clifford. Jean tenía 10-12 años más que Susan en ese momento, tenía 26 años, estaba separada y tenía 3 hijos pequeños que vivían con ella. La vida de Jean era una vida completamente desorganizada y desestructurada. Estaba separada del padre de sus hijos, que se llamaba Glynn. Sin embargo, Glynn pasaba muy a menudo por allí por la casa. Aún así, toda la inestabilidad y lo desestructurado que estaba ese hogar, Susan encontró más estabilidad en casa de Jean
con ella y sus hijos que en su propia casa. Para empezar, que ella ni tan siquiera sentía en ese momento que tenía casa propia. ¿Esto qué hizo? Pues propició que ella empezó a pasar mucho más tiempo en casa de Jean, también llevó allí a su hermana Michelle, empezó a trabajar como canguro para los hijos de Jean, pues cuando ella quería salir de fiesta o cuando había quedado con alguna amiga o cuando simplemente le apetecía quedarse durmiendo. Y ahí es cuando Susan empezó a faltar más seguido a clase. Si antes, debido a la situación de la familia, ya estaba faltando, aquí se tiraba semanas y semanas sin ir. Claro, también ten en cuenta que muchos de los días de ir al colegio, ella estaba cuidando a los hijos de Jean mientras ella estaba de fiesta, pero que podía volver incluso cuando las clases ya habían empezado. Pero ella se sentía mucho más en casa y le compensaba más estar allí con Jean y con sus hijos que ir a clase.